en varios lugares del conurbano hubo una ola de desalojos de ferias populares. Las ferias populares son un clásico del conurbano, desde las grandes ferias ya institucionalizadas, como las 4 ferias que hay en La Salada, a también las ferias más informales, que a veces tienen un aval del municipio y otras los intendentes las dejan hacer porque son una manera de que la gente compre más barato. Hay una infinidad de matices en materia de ferias populares. La que desalojaron, y que fue un desalojo picante, donde tuvo que ir la policía, incluso con balas de goma, es una feria en Moreno, más especialmente se conoce como la Feria de las Flores, en Villa Trujillo. Estas fueron las escenas que se vivieron. Se vivieron momentos de tensión porque la policía los desalojó con balas de goma y por supuesto los puesteros, que dicen ellos son unas 2000 familias que viven de esta Feria de las Flores sobre la Ruta 23 aquí en el partido de Moreno. A patada, a gomazo lo sacaban. Imagínate, mucha gente se queda sin trabajo por culpa de ellos. No, hay que firmar. Dale, hay que firmar. Dale que le dieron. Firmalo bien. Son 800 metros cuadrados que tenía esta feria, donde había de todo. Había casi 2000 puestos en este lugar. A mí me agarraron dos policías de cada brazo y me arrastraron con mi nena y me sacaron afuera. Me arrastraron, y creo que ni a los chorros me arrastran. Le pidió por favor. Aquí arrasaron directamente con todo. Claro, de un lado está la necesidad de la gente que vive en esos puestos. Cuando nosotros hablábamos con los feriantes, más o menos todos tenían el mismo perfil social. Era gente de más de 40 años que decían que estaban ahí desde hacía 10, o sea que se habían quedado sin laburo alrededor de los 40 años, ya tenían 50 y pico de años, no podían ir a trabajar a ningún empleo en blanco y se dedicaban a la venta en puestitos de subsistencia. Pero del otro lado está la ilegalidad, porque esa feria funcionaba sobre una tierra tomada, funcionaba regenteada por las, no digo mafias, pero los pequeños vivos que organizan esos curros, que son los que no dan la cara, que le cobran un puesto, se convierten en especie de brokers inmobiliarios de conurbano, cobrándole un alquiler de un puesto que en una tierra que no es de ellos. Y después el otro nivel es que terminan vendiendo cosas robadas, no todos los puestos, pero siempre aparece algún vivo que reduce cosas robadas, de un camión que voltearon los piratas del asfalto, o pieza de auto robada que sacaron de un desguace. Y eso es lo que genera la tensión entre la necesidad de mucha gente que no puede acceder ya a un empleo formal y vive de esta manera, malvendiendo cosas, y por otro lado los diferentes niveles de delito. El desalojo de la Feria de Moreno fue dispuesto por un juez de faltas y ahí pasaron las topadoras y se llevaron la feria de Villa Trujillo. Pero fueron varios los desalojos de ferias populares que hubo esta semana. Este otro lo van a ver en Florencio Varela, vean. ¡Vamos! ¡Soltalo! ¡Estoy embarazada, señorita! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¿Dónde están, ¿Cómo me quieren? ¡Vamos, ¡Suéltenme! ¡Suelta! ¡Está embarazada! ¡Mi celular! ¡Suéltenme! ¡Estoy embarazada! ¡Soltala! Miren cómo trata mi compañera. Vean cómo trata a una chica embarazada, una chica trabajadora, vendedora ambulante. Miren. Esto pasa en Florencio Varela, mirá cómo lo maltratan. Miren, chicos. Miren. Mirá, acá está. ¡Delincuente! Aquí nos tratan los trabajadores de Varela, el intendente Watson.
diferencia de los manteros en Ciudad de Buenos Aires que se ponen en la vía pública, en el conurbano lo que hay es que estas ferias suelen funcionar en terrenos o que no son de nadie, o que fueron ocupados. Y siempre la conversación con los puesteros es más o menos la misma. Decís, bueno, ¿y vos este puesto cómo lo tenés? No, yo pago. ¿A quién le pagás? Bueno, un señor, y el señor no aparece nunca. Y después te terminás dando cuenta que están todos flojos de papeles. No, pero constituimos una asociación civil sin fines de lucro, sí, pero ¿y los papeles del terreno? No, bueno, estamos en trámite. Siempre se llega a ese punto, y ahí es donde vienen los conflictos, porque un día esas mismas tierras empiezan a valer. Si el barrio se desarrolla, esa tierra empieza a valer y alguien dice, che, ese lugar está tomado, saquen a esa gente de acá, y ahí se viene y se profundiza el conflicto. No es casualidad, me parece, que algo está pasando en el conurbano, que en la misma semana 3 ferias populares fueran desalojadas. Esta fue en José Cepaz. Estamos en José Cepaz, cerca de la estación. Aquí hay una vía muerta, es una especie de plazoleta donde habitualmente se instalan manteros. Ellos dicen que hace mucho tiempo que están acá, pero hoy se encontraron a la mañana con una situación un poco tensa porque vino la policía y los desalojó. Directamente llegaron sin previo aviso cuando ya nos habían dado permiso para quedarnos y vender. Han detenido a una mantera, le sacaron toda la mercadería que tenía. Hoy vienen, nos sacan con orden de represión, con gente de municipalidad, con picanas. Bueno, este fue el desalojo en José Cepaz. Y después uno tiene que preguntarse, bueno, para la gente que vive en esos lugares, ¿cuánto ahorro les representa ir a comprar a las ferias populares? Porque las ferias populares venden realmente más barato, o es solamente una cuestión de proximidad. Hernán Lexter es economista, es un estudioso en materia de la locura de precios en la Argentina, tanto que la propia vicepresidenta te distinguió el otro día. Así que bueno, ¿qué pasa en las ferias populares? ¿Cuánto se ahorra la gente? En general, en la feria popular lo que vos tenés es aquel que va a comprar, que de repente es un trabajador, por ejemplo, registrado, y que se ahorra unos mangos finalmente comprando en la feria. Ha habido desde hace algunos años para acá una intencionalidad de registrar el trabajo de la feria, porque si hay algo que ha quedado claro en el último tiempo, te diría en los últimos 15 años en la Argentina, es que hay una parte del trabajo no registrado que la tenés que registrar en un esquema donde no va a entrar finalmente en el trabajo en relación de dependencia. Pero todas esas ventas no pagan, forma parte de la economía en negro, no tributa impuestos, al Estado no le queda nada al final del día. Sí, ahora, si vos, por ejemplo, tenés registrados en el monotributo a los que son titulares de los puestos, acá vos lo sabés bien porque has caminado mucho, hay ferias y ferias, o en realidad hay partes incluso de ferias y otras partes de las ferias. Suele haber una parte de la feria bastante más organizada y después en la medida que te vas alejando, digamos, del centro de la feria, los puestos ya empiezan a ser más de manteros y demás. En general, lo que uno intenta promover en este tipo de cuestiones es que los que están, digamos, más o menos organizados puedan tener algún nivel de registración. Básicamente el monotributo social en la medida de lo posible, el monotributo básico si pueden vender un poco más. Entonces, en ese esquema vos primero incluís a la persona para que tenga obra social, para que esté en algún nivel de registración y para que pague una parte de los impuestos, porque finalmente el monotributo incluye, entre otras cosas, IVA y ganancias. Sí. Con lo cual hay una porción de eso que intenta registrarse. Lo que pasa es que en momentos donde la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa, en general te alejás de eso. Digamos, te alejás de ese proceso porque básicamente la persona lo que termina haciendo es tratando de vender lo que tiene en su casa para tratar de zafar y ya, digamos, ¿no? Y se vuelve aún más irregular, si querés. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires está apostando tanto a las ferias como manera o sea, como una especie de receta alternativa contra la inflación frente a lo que hace el gobierno nacional? Porque la feria lo que te permite es reducir los costos de distribución. Es decir, cuando vos tenés el costo de un producto, esto se conforma por básicamente los insumos, la ganancia, si querés, del que hace, en este caso, el celular, supongamos, pero además hay una parte que es la distribución. En general, uno suele mencionar que el pequeño productor tiene un problema, ¿no? El caso típico del pequeño productor, no sé, Misiones, cómo vende la yerba. Ahí no, se la tiene que vender a alguien más grande, que es el que finalmente se queda con el margen y la trae para acá. Si yo logro que ese productor
tenga una ubicación, no sé, el Quintero de la Plata, bien, tenga una ubicación en una feria y le garantizo en alguna medida la comercialización, probablemente haya una tendencia a la baja de los precios. Pero ¿quién reemplazaría en este caso al intermediario, que es el que más margen de ganancia tiene? Bueno, básicamente vos le ofreces... Vos pusiste el ejemplo de un yerbatero de Misiones. ¿Cómo haces para que un yerbatero de Misiones te venda yerba a precio popular en una feria de la provincia de Buenos Aires? Mira, acá había varias cooperativas o mutuales que hacían ese trabajo, digamos, que hacían el proceso, si querés, de distribución y garantizaban que ese pequeño productor vendiera en algún lugar... o ya sea una feria o también en un supermercado. A ver, la ley de góndola, si querés, en un nivel un poco más grande, pero lo que pretende es el mismo sentido, es decir, garantizarle un lugar en la góndola a aquel que vende, aquel que produce y no tiene escala para sentarse a discutir con un gran supermercado. La diferencia, volviendo al ejemplo de lo que hablamos recién, no es tan distinto. Por la distancia vos necesitas, si querés, algún intermediario que te baje el costo. El gobierno de Cristina, por ejemplo, lo que había hecho era, en la reactivación de los trenes, había garantizado que pudiera venir la producción, por ejemplo, de la región de Corrientes y Misiones y demás, ¿no?